Mi nuera traicionó a mi hijo y se quería mi casa, hasta que descubrí el oscuro secreto. La tarde se volvió sombría cuando María, con sus ojos llenos de furia, descubrió el secreto que yacía oculto en la oscuridad de su propia casa. Un aire helado recorrió el pasillo, mientras el eco de sus pasos resonaba entre las paredes que parecían susurrar secretos antiguos. La mesa de la cocina, testigo de tantas cenas familiares, ahora parecía un altar de traiciones. ¿Cómo era posible que su nuera, esa chica dulce y amada, se hubiera convertido en una serpiente poseedora de un corazón helado? María se quedó paralizada al abrir un viejo baúl heredado de su abuela. Dentro encontró cartas desgastadas que revelaban un vínculo secreto entre su nuera y un misterioso extraño de cada pueblo. El corazón le golpeaba en el pecho, un tambor de dolor y confusión. Recuerdos de risas compartidas se tornaron en tormento. ¿Acaso todo había sido una farsa? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando las sombras que danzaban en su mente. Las palabras escritas eran como un veneno. La traición se enredaba en cada frase, cada beso que pensó que era verdadero. Siguió leyendo, el nudo en su garganta se hacía más fuerte, casi irreal. Su mano temblaba y pensó en su hijo, en el golpe que recibiría al enterarse de este oscuro secreto. La paz de su hogar había sido destrozada, ya no había más risas, solo ecos de desconfianza flotando en el aire. Mientras más leía, más profunda era la oscuridad que se apoderaba de su corazón. Una mano fría extendida por el pasado, recordándole que la traición puede ocultarse tras una sonrisa. ¿Qué iba a hacer ahora? Las posibilidades se deslizaron por su mente como sombras, y el miedo la envolvió. Todo estaba a punto de cambiar, su familia nunca volvería a ser la misma. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Maese allá de la tristeza, había un rayo de ira que comenzaba a arder dentro de María. Ella decidió que esto no podía quedar así. Las sombras en su hogar ya no eran solo ecos, eran enemigos en casa. Se armó de valor y con la determinación reflejada en su rostro, se dio cuenta de que tenía que confrontar a su nuera. La tensión creció, y una pregunta se apoderó de su mente, ¿qué más le ocultaba? La noche estaba comenzando y este secreto oscuro prometía desatar tormentas que cambiarían todo. ¿Estaba realmente lista para descubrir el verdadero rostro de la traición? El aire se volvió denso cuando María decidió que el momento de la confrontación había llegado. Con cada latido de su corazón, se sentía como un tambor de guerra, listo para la batalla. Caminó hacia la sala donde su nuera, Valentina, seguía sentada, despreocupada, como si nada estuviera a punto de estallar. La televisión seguía su curso, ignorante de la tormenta que se aproximaba. María respiró hondo, combustible de su determinación. Echó de menos las risas y las charlas que solían tener. Pero la ira la mantenía firme, engullendo el miedo en su interior. La visión de Valentina, riendo y bromeando con su hijo, se había convertido en una imagen que la atormentaba. Siguió avanzando, cada paso era un eco de su resolución. Valentina, necesitamos hablar, dijo con una voz que sonó más fría de lo que había pretendido. Valentina levantó la vista, los ojos brillando con un destello de sorpresa. Pero esa sorpresa rápidamente se tornó en desdén. ¿De qué se trata ahora, María? Siempre estás en mi camino. Las palabras de Valentina eran como cuchillos. Esa actitud era la que había terminado de alimentar la furia de María. Sin poder contenerse más, levantó la carta desgastada que había encontrado en el baúl y se la arrojó a la cara. Esto es de lo que se trata. Tus mentiras, tus engaños. ¿Quién es este hombre? Se produjo un silencio en el ambiente. La expresión de Valentina se transformó, y por un instante, la máscara de despreocupación se desvaneció, revelando una sorpresa genuina. ¿Cómo supiste?, tartamudeó, la confianza desapareciendo. María se sintió satisfecha por la reacción,
pero el dolor seguía fresco. No iba a dejar que Valentina se escapara con tan poco. Las cartas no mienten. Has estado jugando con fuego poniendo en peligro a mi familia. Le estás robando a mi hijo su futuro y su felicidad. Valentina se levantó, su rostro oscuro como una tormenta. No tienes ni idea de lo que hablas, replicó su voz tensa. Era una amenaza disfrazada, el ambiente se electrificó, y un sudor frío comenzó a chorrear por la espalda de María. Pero no iba a retroceder. Sin embargo, cada palabra que salía de Valentina era un golpe. Ese hombre es solo un amigo. Te lo prometo, no significa nada. María sintió que la ira comenzaba a disiparse al escuchar esas palabras. Las dudas empezaron a asomarse en su mente, ¿realmente era solo un amigo? Pero luego recordó las palabras de las cartas, sus corazones latían al unísono, como un contrato sellado con sangre en la oscuridad. A mi casa no traes más mentiras, gritó, ya sin aliento, el eco resonando en las paredes vacías. Valentina se acercó amenazadoramente. Si crees que esto ha terminado, estás muy equivocada. No tengo miedo de ti. Al mirar en los ojos de su nuera, María sintió que la confrontación era apenas el principio. ¿Qué más se escondía en las sombras de su hogar? La tensión era palpable y de repente el teléfono de Valentina sonó. La llamada la interrumpió y su rostro cambió de nuevo, una chispa de pánico cruzando su mirada. Ese es él. María no sabía qué pensar. La revelación dejó un nudo en su estómago. ¿Qué habría detrás de esa llamada? Lo único que sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las palabras que iba a salir de la boca de Valentina resonaron como una amenaza. No deberías haber hecho esto, María. Ahora sabes menos de lo que imaginas. El teléfono siguió sonando. María se sintió atrapada, y la pala de su verdad comenzaba a ceder. Las mentiras profundas podrían arrastrarlas a un abismo inesperado. ¿Quién era realmente ese misterioso hombre? ¿Y qué secretos más terribles había entre ellas? La noche no había hecho sino comenzar. La vibración del teléfono quedó atrapada en el aire, como un eco de advertencia. Valentina miró la pantalla, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Aquello no era un simple amigo al otro lado de la línea, era un vínculo que amenazaba con devastar todo lo que María había construido. Contesta, dijo María, el fuego de la confrontación avivando su determinación. Valentina parpadeó, dudando, pero la voz de María sonó como un silbido que arrastraba consigo su voluntad. Sin más opción, presionó el botón de respuesta. Hola, su voz era un susurro, rematada por una fragilidad que no tenía nada que ver con la actitud desafiante que había mostrado momentos antes. María observó con atención, sintiendo que cada segundo se alargaba como un hilo preparándose para romperse. La habitación, ahora irreconocible, se sentía cargada con la expectativa de una revelación. ¿Por qué no me has llamado antes?, preguntó una voz masculina al otro lado. Era profunda y persuasiva, como un canto de sirena que podía encerrar a Valentina en sus redes. El rostro de ésta palideció aún más y un escalofrío recorrió la espalda de María. Las palabras que seguirían de Valentina podían caer como un hacha afilada. Lo sé, Sir. Pero las dudas titubearon en su voz. Aquello era un juego peligroso y el hombre al otro lado de la línea lo sabía. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La incertidumbre era ahora un monstruo devorador en su estómago, moviéndose grotescamente con cada palabra que escuchaba. Me dijeron que harías lo que fuera por conseguir lo que quieres. Es cierto, continuó la voz, y Valentina miró brevemente a María, un destello de terror cruzando sus ojos. No. No tienes que amenazarme, respondió Valentina, su tono casi suplicante. ¿Amenazarte? Estoy ofreciéndote una salida. Solo tienes que hacer lo que se te pidió. María se acercó, la rabia burbujeando en su pecho. La imagen que había formado en su mente de una nuera inocente se estaba desmoronando como un castillo de cartas. Sintió que la verdad podría estar más cerca de lo que imaginaba, y la necesidad de saber se hacía intensa. ¿Qué quieres de ella?, preguntó María con voz temblorosa pero firme. El tono de la conversación las había colocado en un escenario que nunca imaginó. Valentina la miró, sus ojos se expandieron, pero no dijo nada. En su silencio había una traición que parecía dibujar líneas entre ellas. El hombre al otro lado se rió, un sonido ligero, pero cargado de sarcasmo.
Ah, pero esto no te concierne, María. Ella es mayorcita para tomar decisiones. María sintió que perdía el control. Era el momento de desnudarse en este duelo de verdades ocultas. Su futuro está en juego, gritó desbordando, como si sus palabras pudieran cortar la cadena que mantenía cautiva a Valentina. Ese es el problema. Siempre te has metido donde no te llaman. Si Valentina está dispuesta a arriesgarlo todo, ¿por qué no dejas que tome la delantera en su propia vida? La última frase quedó flotando en el aire, envenenada con una verdad mordaz. Valentina miró a María, y en su mirada había una mezcla de arrepentimiento y desafío. Necesitaban enfrentar lo que las unía y lo que las separaba. Valentina, ¿es lo que has hecho?, inquirió María con un tono más suave, sintiendo que un hilo de compasión comenzaba a desenredarse entre ellas, pero Valentina retrocedió, agachando la cabeza, como si llevara una carga demasiado pesada para sus pequeños hombros. Las sombras de su vida se agolpaban entre ellas, y ahora, cada segundo parecía un presagio de lo que estaba por venir. No puedo, murmuró Valentina, y esa simple frase abre un abismo que podía tragarse su familia entera. La llamada terminó abruptamente y el silencio quedó aplastante, como un telón que esperaba descender sobre una escena trágica. La tensión crujía en el ambiente tan palpable que parecía vibrar. María sintió que las fuerzas del caos y la traición se acercaban a su hogar. ¿Quién era realmente el hombre que había arrasado la vida de su nuera? ¿Y qué revelaciones aún aguardaban en las sombras? La noche apenas comenzaba, y María sabía que lo peor estaba por venir. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo todo, incluso si eso significaba arriesgar profundidad su propia alma, por su hijo? El silencio se extendía como una sombra aterradora sobre la habitación. La mirada de Valentina, achicada y llena de culpa, apenas se alzaba hacia María. Aquella conexión, que alguna vez pareció ser un lazo inquebrantable, ahora se sentía como una cuerda a punto de romperse. Un miedo indescriptible se cernía sobre ellas, más denso que la bruma de una mañana oscura. María dio un paso adelante, sintiendo el peso de la conversación aplastante. ¿Qué has hecho, Valentina?, repitió, esta vez con un tono más quebrado. La respuesta parecía esconderse tras los labios de Valentina, pero las palabras no salían. Era como si un obstáculo invisible estuviera impidiendo que ambas cruzaran ese umbral de confianza. Nada, respondió Valentina al final, la frustración y el miedo llevándola a la defensiva. Pero María sabía que esa respuesta era una caja de Pandora que contenía todo lo que necesitaba escuchar. María se llevó una mano a la frente, balanceándose en la niebla de sus propios pensamientos. ¿Por qué te metiste en esto? La frase resonó en la habitación, volando como un susurro desinteresado. Por un instante la imagen de su hijo, deseando ser un buen esposo y una buena persona, le hizo sentir un desgarro interno, como si la traición se multiplicara en su corazón. Valentina se encogió, sintiéndose en un rincón que no podía abandonar. No era mi intención, no sabía a lo que me estaba metiendo. Sus palabras caían como hojas secas, quebrándose por la presión de la verdad que no podía afrontar. Entonces, ¿quién es él?, preguntó María, su voz apenas un murmullo, aunque en su interior la rabia comenzaba a burbujear de nuevo. Él sabe cosas de mí, cosas que nadie más sabe, respondió Valentina, dejando escapar un sollozo ahogado que se atascó en su garganta. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué cosas?, preguntó, el sabor amargo de la incertidumbre llenando su boca. ¿Qué secretos podían existir entre ellas que las mantenía tan separadas? No puedo explicarlo ahora, sollozó, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban un mar de confusión. Pero María sabía que no podía dejar que la mezcla de miedo y confusión arrastrara a Valentina. Tenía que bombardearla con preguntas hasta que la verdad emergiera. ¿Acaso estás involucrada en algo ilegal? ¿Ha amenazado tu vida? Las palabras salieron de su boca tan rápido como su mente las procesaba. Cada pregunta era un golpe de martillo en el clavo de la desesperación. No, Valentina se desmoronó, su cuerpo temblando como si intentara resistir una ola de pánico que la ahogaba. Solo tomó aire, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Solo me pidió una vez que defendiera algo. Algo que no podía dejar pasar. El hombre del teléfono, pensó María. Él no solo era una voz anónima, era un titiritero que había comenzado a controlar la vida de Valentina. Deseaba implorarle que no cayera en su trampa, pero su propia madre interior no podía hacer más que observar cómo su hija se hundía,
los ojos de María se volvieron firmes, despojada de la compasión momentánea. ¿Estás dispuesta, Valentina, a arriesgarlo todo? ¿A perder a tu familia por un extraño que ha entrado en nuestras vidas como un ladrón en medio de la noche? El rostro de Valentina se tornó pálido, como si la verdad que se liberaba de su boca se volviera un veneno que la inundaba. No sé qué hacer, murmuró, lágrimas rodando por sus mejillas. Y de repente sonó el teléfono nuevamente, un timbre agudo que interrumpió la tensión en la habitación. María miró el dispositivo, sus manos temblaban al reconocer el número. Es él, apenas pudo susurrar. El temor de hacer algo a lo que no podía enfrentar la atrapó. Pero si Valentina estaba atrapada en la nada, ¿qué esperanza tenía de salvarla? Valentina la miró, el miedo en sus ojos era un grito sordo. María apretó los dientes y se armó de valor. Contesta, Valentina. Esta vez debes enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. Se hizo un silencio tenso, y la realidad del momento flotaba entre ellas como un espectro. Algo terrible acechaba en la oscuridad, y cada segundo que Valentina dudara, sería un segundo más que el hombre del teléfono utilizaría para destruir lo que quedaba de su familia. María sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era este el instante crítico? ¿El momento decisivo donde su vida cambiaría para siempre? La decisión de Valentina podía sellar su destino. Pero sabía que tanto Valentina como ella debían estar listas para revelar lo que realmente sucedía. La montaña de secretos resonaba ahora en su hogar, y el abismo se acercaba cada vez más. ¿Qué tipo de llamado haría Valentina? ¿Qué secretos se desvelarían al finalmente contestar la llamada y abrir la puerta a lo desconocido? El sonido del timbre se hacía más intenso, como un latido persistente de angustia que resonaba en el pecho de Valentina. Su mano temblaba mientras se acercaba al teléfono, cada paso era un desafío, una lucha interna entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la verdad. María, con el corazón en un puño, no podía apartar la vista del rostro de su hija. Cada expresión de Valentina era un reflejo de su propio terror. Contesta, susurró María, casi temiendo que las palabras rompieran el delicado hilo de tensión que unía a ambas. Un segundo que pareció una eternidad pasó mientras Valentina vacilaba. Finalmente respiró hondo y levantó el teléfono. Con un gesto tembloroso, deslizó la pantalla y dijo con la voz quebrada, «Hola». La voz del otro lado era grave como una sombra que se deslizaba por su mente. María no podía escuchar las palabras, pero podía imaginar la frialdad con la que aquel extraño se dirigía a su hija. La angustia era palpable y la habitación parecía encogerse, absorbiendo cada susurro del hombre que, de alguna manera, ya había puesto en marcha un juego peligroso. Valentina asentía lentamente como si cada palabra recibida se clavara en su piel. María sintió como el sudor le empapaba la palma. Cada movimiento de su hija era un reflejo de su propia tensión. La conversación se alargaba demasiado, haciendo que la ansiedad se transformara en algo más oscuro, casi mortal. Por favor, no. Valentina apenas pudo murmurar y con eso todo el baño de luz que la rodeaba se convirtió en tinieblas. Era claro que las cosas se tornaban más profundas de lo que habían imaginado. María se acercó un poco con la esperanza de escuchar algo. En ese momento su hija la miró con los ojos desbordando pánico. No puedo. Valentina empezó a balbucear, su cuerpo temblando casi como si una lectura de terror se le revelara a los ojos. No puedo hacer lo que me pides, déjame en paz. Un grito de desesperación resonó en la habitación, un eco de angustia y sentimiento puro. María sintió el sacudón de su propio corazón. ¿Qué había prometido Valentina? ¿Qué sombra caía sobre ella y su familia? La única respuesta era el silencio que se instaló cuando la llamada terminó, dejándolas en un vacío aún más espeso. ¿Qué te dijo?, preguntó María, sintiendo como la ira y la preocupación se entrelazaban en su voz. Valentina no respondía. Estaba en shock, y María comprendió que cada segundo contaba, que cada instante podría desatar un tira y afloja de consecuencias devastadoras. Se acercó nuevamente a su hija, necesitaba que aquella pequeña luz en su mirada no se apagara. Valentina, habla, oprimió la verdad que la consumía, viendo cómo la confusión abría la puerta a una desesperanza tangible. Finalmente, Valentina miró a su madre, la batalla en sus ojos era evidente. Me pidió que sacrificara algo, susurró, un terror que se convertía en cada palabra. Algo que nunca imaginé, que no sé si pueda hacer. María sintió que su aliento se cortaba. Los recuerdos de su familia empezaron a desdibujarse ante la potencial traición que acechaba desde la oscuridad.
Las palabras de Valentina eran un eco de advertencia, y en ese instante entendió que podría haber algo aún más oscuro, más peligroso detrás de toda esta pesadilla. ¿Qué te pidió exactamente? Las palabras le salieron con dificultad, como si el aire sobrante se aferrara a su garganta, mientras Valentina abría la boca para responder, el temblor en su voz se agigantó. Y de repente el teléfono vibró otra vez, iluminando la pantalla con un mensaje de texto desconocido. Ambas se congelaron, la pantalla brillaba como un faro de peligro. Una nueva pregunta surgió en el aire helado. ¿Qué más quería el hombre del teléfono? ¿Y cuántas vidas se encontrarían atrapadas en las redes que había tendido? El tiempo dio un giro, y María supo que el verdadero juego apenas comenzaba a revelarse. La luz del teléfono parpadeó como una estrella en medio de la oscuridad, y en ese momento, María sintió que el aire se volvía espeso y pesado. Sus ojos se aferraban a la pantalla, donde un mensaje escrito en letras blancas se mostraba con un aura de amenaza. No tienes mucho tiempo, decía el mensaje, haciendo que su corazón latiera al ritmo de un tambor enajenante. Valentina, la llamó rompiendo el silencio que había caído sobre ellas como una manta sombría. ¿Qué más te dijo? Valentina parecía atrapada en un trance, los ecos de la llamada aún resonaban en su mente. Su expresión era un espejo de confusión y terror, incapaz de asimilar la situación. Finalmente sus labios se movieron, pero el sonido que salió de su boca fue un susurro casi inaudible. Me dijo que si no hago lo que pide, algo malo sucederá. Algo horrible, mamá. La voz de su hija temblaba, y María la sintió como un grito en la noche oscura. La angustia dejó un sabor amargo en su boca, como si el miedo se hubiera manifestado en algo tangible. Algo malo. Pero ¿qué podría ser tan grave que justifique lo que estaba ocurriendo? Justo en ese momento, el mensaje se volvió más ominoso. Un segundo texto llegó, esta vez con una simple línea que heló la sangre de María: tienes 2 horas. Como si un reloj paralelo comenzara a desfilar en un compás de tragedia. Ambas compartieron una mirada, llenas de inquietud, sabiendo que el tiempo era una serpiente que se enredaba cada vez más en su camino. ¿Qué hacemos?, preguntó María, sintiendo que las fuerzas de lo desconocido las encerraban más en un laberinto sin salida. No lo sé, respondió Valentina, cada palabra era un latido de su corazón resonando en un eco de desesperación. Pero siento que no tengo opción. Si no lo hago podría pasar algo malo a alguien que quiero. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor, ambas pensaron en las posibilidades. María recordó las veces que su hija había tenido pesadillas, las épocas en las que se sentía insegura. Esa sombra nunca se había ido del todo, y justo ahora volvía a vislumbrarse de la forma más aterradora. Deja que hablemos. Tal vez podamos encontrar una solución diferente, dijo María, intentando mantener la calma en una marea de caos. Su instinto materno luchaba contra la incerteza. Debemos responder, con voz temblorosa pero decidida. Valentina se acercó nuevamente al teléfono. Sus dedos vacilaban antes de escribir. ¿Qué quieres de mí?, pulsó enviar, con un nudo en la garganta. Instantes que parecieron horas pasaron, cada segundo se expandía por el miedo que vibraba en sus cuerpos. De repente el teléfono volvió a vibrar. María casi se cayó de la silla al levantarse, ambas lo miraron con urgencia. Quiero verte solo a ti, llegó la respuesta. El tiempo es esencial. Valentina se quedó paralizada, el pánico se reflejaba en su rostro como un rayo recortado en la penumbra. No puedo ir sola, mamá, no sé quién es, no sé si voy a volver. El corazón de María se indescriptible, y la desesperación se transformó en una determinación feroz. No lo harás. No dejaré que salgas sola. Estamos juntas en esto y vamos a averiguar quién es este hombre. La luz del día comenzaba a desvanecerse y la noche anunció su llegada. A medida que avanzaban en la hora designada y el reloj marcaba el destino, la intensidad del peligro crecía y el tiempo se desbordaba. El frío en sus corazones no se desvanecía, y una sola pregunta ocupaba sus mentes: ¿qué les esperaba en la oscuridad? De repente, otro mensaje llegó, uno que sacudió sus mundos. Si no vienes sola, ambos lo lamentarán. Justo al lado de la ventana, una sombra se alzó en la oscuridad, y el eco de las palabras resonaron en su mente: ambos lo lamentarán. Era evidente que el juego apenas comenzaba, pero ¿quiénes serían las verdaderas piezas en este tablero de sombras? La oscuridad se envolvía a su alrededor, un manto opresivo que ofrecía una sensación de claustrofobia. María y Valentina estaban atrapadas en una nebulosa de incertidumbre.
El sonido de su respiración se mezclaba con el suave zumbido del teléfono, que permanecía inquietante en la mesa. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Y si es una broma? Valentina intentó convencerse, pero su voz había perdido cualquier hilo de confianza. «¿Broma?», replicó María, un destello de rabia surgiendo de su impotencia. «Esto no es una broma, Valentina. No podemos ignorar lo que está pasando. Debemos actuar». La voz de María resonó con autoridad, mientras el miedo mordía su estómago. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de duda comenzó a crecer. ¿Quién era realmente este extraño que había irrumpido en sus vidas? La tensión creció en el ambiente y el aire se volvió más frío con cada palabra. Valentina, con el rostro pálido, respiraba rápidamente. «¿Qué tal si hacemos esto? Podríamos reunir a algunos amigos y...» «No, Valentina. Esto lo hemos de resolver nosotras solas. Así lo pide el mensaje». La determinación de María se tornó en coraje, sabía que no había vuelta atrás. «¿Y si es una trampa?», insistió la niña, enfocándose en las sombras danzantes por el rincón oscuro de la habitación. «¿Qué opción tenemos?», dijo María, su voz elevada, a pesar de que el nerviosismo amenazaba con devorarla. «Quien sea necesita algo de ti, y si no vamos, puede que paguemos un precio muy alto». Valentina tragó, sintiendo un nudo en su garganta. Miró a su madre, buscando el consuelo que siempre había encontrado en esos ojos llenos de amor. Pero ahora había desasosiego, y ambas comprendían que la situación que enfrentaban era más que una simple llamada. Era un llamado a las sombras. Las manos de Valentina comenzaron a temblar al escribir nuevamente en el teléfono, su respiración se hizo más pesada mientras redactaba la respuesta. «Iré, pero necesito saber a dónde». Al enviar el mensaje, un silencio pesado invadió la habitación. La pantalla brilló y María sintió que su pecho se apretaba con ansiedad. Todo en ella quería proteger a su hija, pero sabía que la decisión estaba en manos de Valentina. Un momento que parecía eterno se desvaneció y de pronto, la respuesta llegó. «Te espero en el parque a las 10». La mente de María estalló en preguntas. ¿Por qué allí? ¿Quién era el extraño? La imagen del parque se proyectó en su mente, un lugar que había sido testigo de risas y juegos, pero que ahora se sentía despojado de su inocencia. «No puedo dejarte ir sola». María cerró los puños. «Voy contigo y mantendremos los ojos bien abiertos». La última luz del día se despidió, dejando solo tenues puntos de luz intermitentes y un cielo oculto por nubes hebras de un gris ominoso. Salieron y cerraron la puerta tras ellas, el sonido del cerrojo resonó como un eco del destino, cada paso hacia el parque era una agonía. Las sombras alargadas de la noche parecían seguirlas de cerca, conspirando en su contra. Un sutil escalofrío recorrió el cuerpo de María al percibir que no estaban solas. Entre las sombras, susurros apenas audibles parecían rodearlas, como si alguien, o algo, las estuviera observando. Cuando llegaron, el parque lucía desolado. Las farolas iluminaban con tenue luz, creando siluetas fantasmas entre los árboles. La ansiedad envolvía cada rincón, y la eternidad se hizo presente. Su alrededor, la oscuridad era densa como un velo, y en su interior, una creciente sensación de fatalidad rodeaba a las dos. «Lo siento, mamá», susurró Valentina, en un último intento de encontrar un refugio ante la tormenta. El sonido de pasos acercándose rompió el silencio, y el mundo a su alrededor pareció congelarse. Una figura emergió de entre las sombras, su rostro oculto por una capucha oscura. «Soy yo», exclamó y las palabras resonaron como un balazo en el aire. La verdad parecía estar a punto de revelarse, pero el verdadero horror aún estaba por llegar. María y Valentina intercambiaron miradas de horror y esperanza. ¿Era realmente quien decían ser? ¿Qué revelaciones traía? La historia apenas comenzaba a conducirlas por senderos tenebrosos, y un frío incapaz de ser ignorado se apoderó de sus corazones. En un giro inesperado de los acontecimientos, la figura levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un reflejo extraño. «Está a punto de comenzar, y no soy quien crees». Las palabras se deslizaron en la atmósfera pesada, ahogándolas en una incertidumbre que no podían evitar. Había una verdad oculta detrás de esas sombras, una que las cambiaría para siempre. ¿Qué más les escondía la noche? La figura se acercó aún más, y su voz resonó como un eco de advertencia entre los árboles. María sintió que su corazón se aceleraba,
el latido era un tambor atronador en su pecho. Valentina se agachó un poco con la mirada fija en el misterioso rostro, un lugar donde las sombras parecían habitar. —¿Quién eres? —preguntó María, esforzándose por transmitir la fuerza que no sentía. El desconocido desveló un guiño de sonrisa que no alcanzó sus ojos. —Soy el vínculo entre tú y lo que vayas a descubrir, María. Y lo que vendrá no es lo que esperas. La frase se deslizó en el aire con un tono ominoso, haciendo que las ramas de los árboles temblaran, como si el parque entero se estremeciera ante la promesa de lo que estaba por revelarse. Valentina, inquieta, se anticipó a la respuesta de su madre. —¿Qué quieres de nosotras? Su voz apenas un susurro, el extraño hizo un movimiento con la mano, como si deseara alejar las dudas del aire. —He venido a advertirles. Hay algo oculto. Un secreto que puede cambiar todo lo que creen saber. María apretó la mano de Valentina, sintiendo como los dedos de su hija temblaban entre los suyos. —¿Qué secreto? —demandó, retando a la sombra con la chispa de la maternidad fuerte y feroz. La figura se alzó, y por un instante desvió la mirada hacia el oscuro horizonte donde la luna apenas iluminaba el paisaje. —Tienes más preguntas de las que crees, y no todas las respuestas las encontrarás aquí esta noche. Sin embargo, lo que debes saber es que tu familia está en peligro. Cada palabra hizo eco en el pecho de María, como una bofetada de realidad. El pánico se deslizó por su columna vertebral mientras los recuerdos de las últimas semanas se precipitaban en su mente. Imágenes de risas familiares interrumpidas, discusiones triviales que ahora parecían insignificantes, y la inexplicable sensación de ser observadas. —¿Quién está detrás de esto? —exigió Valentina, su voz brava y audaz. El extraño las miró fijamente, sus ojos resplandecieron en la penumbra. —No puedo decir más. Solo que su vida diaria es una fachada, y algo oscuro acecha a la vuelta de la esquina. Confíen en sus instintos. Silencio. La noche se convirtió en una trampa sutil, y el aire se hizo denso, repleto de un miedo latente. María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No era solo la vida de Valentina la que estaba en juego, algo más profundo, más insidioso, parecía estar entrelazado en el corazón de su familia. De repente un ruido rompió la tensión, un crujido detrás de ellos, como si algo más estuviera observando. Valentina se giró, los ojos llenos de inquietud. —¡Mamá! María volvió la vista hacia el extraño, pero éste ya se había desvanecido en la oscuridad, dejándolas solas, una vez más con la incertidumbre, y por primera vez, el temor a lo que acechaba en la noche. —¿Qué fue eso? —dijo Valentina, su voz temblando. María tomó una respiración profunda, casi como un intento de invocar el coraje. —No lo sé, pero debemos irnos. —¿Ahora? Sin embargo, un escalofrío recorrió su piel cuando, al dar la vuelta, se encontraron con una figura familiar aproximándose. La niebla del parque se disipó ligeramente y un rostro conocido emergía, uno que había estado ausente por demasiado tiempo. —¿Por qué están aquí? —preguntó el extraño, sus ojos reflejando una preocupación inusitada. La tensión palpable hizo que María se sintiera atrapada en un laberinto de confusiones. La llegada repentina del nuevo personaje, la figura oscura que había prometido respuestas y secretos, y la inminencia de un peligro desconocido la llevaron a formular en su mente una alarmante pregunta: ¿cuánto de lo que conocía era real? A medida que la niebla se espesaba nuevamente, la revelación se cernía sobre ellas como un presagio. El futuro prometía más de lo que podrían imaginar, un hilo tirante que amenazaba con desintegrarse en cualquier momento. El secreto revelado apenas comenzaba a tomar forma. ¿Quién podría haber traído la tormenta a su puerta? La inquietud se aferró a su esencia mientras comenzaban a retroceder en la oscuridad, sin poder evitar el siguiente paso hacia lo desconocido, donde la verdad podría desatar un caos irreversible. María se sintió atrapada en un torbellino de emociones, la luz de la luna apenas iluminaba su camino mientras la figura familiar se acercaba más. Al reconocer la cara de su hermana, Sofía, una mezcla de alivio y miedo la inundó. Sofía susurró sintiendo como si la pesadilla se apretara a su alrededor, pero la expresión de su hermana era sombría, sus ojos parecían cansados, como si hubiera cargado con un peso que las palabras no podían describir. —¿Qué hacen aquí? No deberían haber venido a este lugar. No ahora. Escuchamos a alguien. María empezó, pero Sofía levantó una mano, interrumpiéndola. No hay tiempo.
Si han sido advertidas, el peligro está más cerca de lo que piensan. Valentina, perpleja, miró a su madre, en busca de respuestas que claramente ni ella ni Sofía estaban listas para ofrecer. María notó una ligera temblor en la mano de su hija. ¿Qué es lo que está pasando, Sofía? ¿Qué sabes?, exigió. Sofía miró hacia el oscuro bosque como si las sombras pudieran escuchar. Hay un secreto, el mismo que creo que les mencionaron. Un secreto que nos atañe a todos. Algo que data de años atrás, de nuestra familia. No sé cómo, pero lo han descubierto. Y ahora están viniendo por nosotros. El frío parecía abalanzarse sobre ellas, como un manto helado que le robaba la respiración. María sintió que el mundo se detenía por un instante y el eco de las palabras giraba en su mente. ¿Qué podría ser tan oscuro que 7 años de paz parecieran desmoronarse en un suspiro? ¿Quién viene por nosotros?, temió preguntar Valentina. Sofía vaciló, su mirada encajada en el horizonte donde los árboles se alzaban amenazantes. No lo sé con certeza, pero he visto cosas. Escuché murmullos sobre un culto, algo underground que se alimenta de secretos familiares. Y hay algo que quieren de ti, María. Algo que solo tú puedes ofrecer. Una vez que se revelen todas las verdades, el aire se volvió pesado, y los latidos de María resonaron en su cabeza. ¿Qué verdad ocultaba? ¿Por qué sus decisiones estarían atadas a un grupo que, al parecer, había permanecido en la sombra todo este tiempo? Tienes que confiar en mí. Nosotras somos más fuertes juntas, Sofía insistió, a su lado. No era solo su hermana ahora, sino su aliada en esta oscuridad. Una risa distante rompió el silencio, una mezcla de burla y amenaza que encendió el miedo. Valentina se apretó contra la pierna de su madre, buscando refugio de lo desconocido. De repente la luna se cubrió tras un nubarrón, y la densidad de la noche se volvió opresiva. ¿Podemos volver a casa?, preguntó Valentina con una ingenuidad que resonaba en su voz. No podemos. No hasta desentrañar esto, respondió María, su voz firme. Sabía que usaba el coraje como escudo. María vio cómo la silueta de su hermana se desdibujaba en la negrura creciente, y le dio un tirón nervioso al vestido de Valentina. Debemos seguir adelante aunque no sepa qué nos espera. Con cada paso, el crujir de las hojas bajo sus pies y el eco de sus respiraciones llenaban el aire, mientras un sudor frío corría por su frente. Algo oscuro estaba en marcha. Las palabras del extraño resonaban, y la amenaza latente parecía acercarse. De repente, un grito desgarrador rompió el resto de la noche. Una voz conocida, llena de terror, llamando a su nombre. Las manos de María se convirtieron en puños apretados, y su corazón casi se detuvo. «Mamá», gritó Valentina, desconcertada, mientras la figura sombría emergía de la niebla. María sintió que el tiempo se detenía, y su siguiente pensamiento fue aterrador. El caos apenas comenzaba y el verdadero secreto estaba a punto de surgir. «Prepárense», dijo Sofía en voz baja. «El caos ya está aquí». Mientras la bruma se cernía a su alrededor, cada paso parecería acercarlas a una verdad que podría cambiarlo todo. Lo único que podían preguntarse era, ¿quién grita en la oscuridad, y a qué precio tendrán que pagar por el secreto de su familia? La verdad estaba a punto de desatarse. Un sonido resonante atravesó el aire como un trueno. María, Valentina y Sofía se giraron simultáneamente hacia la dirección del grito. Reconocieron esa voz. Era la de su hijo, el único hermano de Valentina. La confusión y el terror se apoderaron de ellas. «Fernando», gritó María, su corazón iba a estallar. Corrió a ciegas hacia la dirección del sonido, arrastrando a Valentina y Sofía detrás de ella. Cada paso parecía una eternidad, su mente revoloteaba entre imágenes de peligro y miedo incontrolable. La neblina espesa se sentía como una marea que intentaba tragarlas. «¿Qué le han hecho?», pensaba. Un pensamiento oscuro acechaba en su mente como un lobo esperando entre las sombras. Cuando finalmente llegaron a un claro, una escena desgarradora se desplegó frente a sus ojos. Fernando estaba siendo sujetado por figuras encapuchadas, símbolos extraños brillaban en sus trajes. Su rostro estaba lleno de terror, el pánico en sus ojos rompía el corazón de María, y un grito de desespero salió de su pecho. «Suéltalo», gritó María, la impotencia inundando su voz. Saltó hacia adelante, pero Sofía la detuvo. «No, espera, no podemos enfrentarlos así», susurró, tratando de mantener la calma en medio del caos. Las figuras giraron lentamente, revelando rostros tan sombríos como la noche misma. Una risa baja y perturbadora resonó,
haciendo eco en sus corazones. Era un sonido que prometía sufrimiento y desgracia, un canto oscuro de lo desconocido. Bienvenidos, familiares de la verdad. La voz grave del líder resonó como un eco distante. Has llegado al umbral del sacrificio. Todo lo que han intentado ocultar saldrá a la luz aquí. María sintió como un frío helado la invadía. Sus pensamientos volaron como hojas al viento, y la pregunta resbaló de sus labios con voz temblorosa: ¿sacrificio? ¿Qué quieren de nosotros? El secreto oscuro de su familia tiene un precio, respondió el líder, sus ojos destellaban como llamas. Necesitamos una ofrenda para sellar un pacto. Valentina se aferró a la mano de su madre, su cuerpo temblaba visiblemente. María notó su miedo y trató de calmarla con una mirada firme, pero el terror en su propio corazón latía ferozmente. ¿No permitiré que lastimen a mi hijo? ¿Qué quieren de él? Esta familia ha guardado su secreto demasiado tiempo, y es hora de que se ofrezcan y paguen por lo que desean proteger, respondió el líder, señalando a Fernando como si fuera un objeto. No puedes hacerlo, suplicó Sofía, su voz entrecortada. No tienen por qué recostar esto en su espalda. No tenemos nada que ver con eso. Oh, pero sí lo tienen. La voz del líder se había vuelto fría, un cuchillo afilado. El pacto que conocen es más antiguo de lo que imaginan. Están atados a él. Uno de ustedes debe asumir el duelo a cambio de la libertad de los demás. María miró a Valentina, quien comenzaba a llorar. La rabia y el miedo se entrelazaban en su interior como una tormenta furiosa. No, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que el mundo se contraía. No vamos a sacrificar a nadie. Una risa burlona recorrió el aire tenso, y entonces, como si el liderazgo hubiera anticipado esa respuesta, levantó la mano. Un escalofrío helado recorrió la sala al instante y las figuras se alinearon detrás de Fernando, quienes mostraron un terrorífico destello de lo que realmente querían. Este es el momento de decidir. La vida de su hijo pende de un hilo, y deben elegir, su vida o la suya. María, angustiada, sintió como todo se despejaba ante ella. Reunió toda la fuerza que quedaba en su pecho y, empoderada, caminó un paso hacia adelante. Si alguien ha de pagarlo, que sea yo, declaró, su voz resonando fuerte en medio de un silencio tenso. No dejaré que mi hijo pague por algo que jamás escogió. La risa se detuvo. Las sombras comenzaron a murmurar entre ellas. La decisión de María se sintió como un rayo en la noche oscura. No es tan sencillo, advirtió el líder, retrocediendo levemente. No importa. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Si quieren una ofrenda, tómame a mí. Un momento de silencio se sintió como una eternidad, y todo lo que había pasado en sus vidas parecía abrirse como un abismo a sus pies. Las figuras se miraron entre sí con incertidumbre. Algo resonaba en el aire, un concepto de sacrificio que jamás habían anticipado. La vida de una madre por su hijo. Finalmente el líder sonrió, y su risa se filtró como un eco prometedor. Has tomado una decisión honorable, pero debes saber que no todas las decisiones son sencillas de soportar. Con esto sellamos el pacto. De inmediato el claro se iluminó. Todo lo que había en esos momentos de incertidumbre brilló, y la luz empezó a envuelta en sombras que danzaban alrededor, como peces en el agua. María sintió un torbellino en su interior, y sin poder evitarlo, los sentimientos agridulces hallaron su camino. Mientras más se adentraban en la tormenta que estaban a punto de enfrentar, la verdad finalmente brillaría, despojando todo vestigio de oscuridad en su camino. El eco de lo desconocido resonaba en el aire, pero ahora, había una luz distinta. La fuerza de su amor por Fernando se alzarían en un grito de guerra, mientras se sumergían en la oscuridad de lo que vendría. El precio de la verdad había sido pagado. Y así María, Valentina y Fernando tendrían que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Las sombras ya no eran un abismo del que temer, sino un camino hacia lo que realmente significaba ser familia, y así, en ese momento, la noche se tornó en algo nuevo, la historia creaba un ciclo. Cada memoria, cada lágrima sería un paso hacia la reconstrucción. A pesar de las sombras, siempre habría un camino hacia la luz. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar al algoritmo y llenemos juntos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Tu participación puede hacer la diferencia.